Y ahora sí con Rosendo Fraga, para el lado político de los 200 años de la Argentina. Y quería empezar, antes de meternos en lo importante y lo que no fue importante de estos 200 años, en este fenómeno nuevo que hay hoy en la sociedad argentina, que por los medios oficiales, por ejemplo, hay como una especie de desgaste, de ataque virulento en algunos casos, sobre algunos personajes históricos de la Argentina. Y por ejemplo, cuando uno era estudiante, colegial, se preguntaba qué había ocurrido para que un personaje como Liniers, que era un héroe de las invasiones inglesas, luego fuera ejecutado. Y costaba entender ese fenómeno. Y costaba entender también el fenómeno de que se endiosara tanto de pronto al 25 de mayo, que generó un gobierno que en alguna medida achicó lo que podía ser la Argentina, que en realidad uno supone que era el virreinato del Río de la Plata. Y en alguna forma liquidó a algunos personajes que pretendían conservar la grandeza del virreinato del Río de la Plata, como Martín de Álzaga. ¿Te pido alguna opinión sobre eso? Sí, cómo no. Vos fíjate, yo creo que es lógico que en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se estaba construyendo una nación, se hacía un sistema educativo, se hacía una historia, se haya, digamos, impuesto, desarrollado una visión de la historia simple, clara, de blancos y negros, ¿no es cierto?, de buenos y malos, porque eso hacía, ¿no es cierto?, a la construcción de algo que no existía, que era un sentimiento nacional. Entonces, en consecuencia, sí, ahí se empieza a determinar los padres de la patria. San Martín, Belgrano, porque... Como Estados Unidos. Absolutamente, ¿no es cierto? Este era el... Que tampoco se querían independizar de Gran Bretaña. Bueno, esto es una discusión, yo diría, que lo podemos tener. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay una frase de un ideólogo marxista que dice: el que domina el pasado domina el futuro. El que domina la interpretación del pasado domina el futuro. Donde la interpretación de la historia pasa a tener un valor muy importante para la acción política del presente y del futuro. ¿Qué es lo que creo que está pasando en este momento? Así como a fines del siglo XIX se impuso una determinada interpretación de la historia, que en alguna medida tenía un objetivo muy concreto, que era consolidar una nación, generar la idea de nación, y por eso San Martín y Belgrano son los padres de la patria, porque esta es la idea de la nación. Creo que ahora se está buscando, ¿no es cierto?, imponer otra interpretación, que en alguna medida tiene más, sobre todo, que ver con la justificación del presente. Entonces, sí. Sí, pero claro, pero lo curioso es que si uno mira, ya en 1930, 1940, tuviste historiadores importantes, gente que trató de ver no lo que le contaban, sino lo que había ocurrido. Tenés los Irasusta, tenés Gálvez, te gusten o no te gusten, tenés a Pepe Rosa, tenés a Scalabrini Ortiz, tenés un poco más acá a Milcíades Peña, distintas versiones de ver la historia argentina. Ahora uno lo que recibe casi oficialmente es que Mitre era un genocida, que el Sarmiento, peor, un exterminador de gaucho, un salvaje, unitario obviamente, de Rivadavia ni hablemos. En cualquier momento me da la impresión de que van a ir a descolgar los monumentos. ¿Cuál es el sentido de esto? Si en alguna forma ya los argentinos hemos aprendido a discernir cosas que no nos gustaron de Mitre, que no nos gustaron de Rivadavia, pero que en última instancia hemos entendido a esos personajes como a Quiroga, a Rosas o Estanislao López como seres humanos, como hombres. Ahora da la impresión de que es como que son enemigos. Bueno, te acabo de decir, imponer otra interpretación de la historia. Hoy no hay una búsqueda de una verdad, es imponer otra interpretación de la historia. La imposición de otra interpretación de la historia tiene que ver con el presente. Es una instrumentación para el presente. Yo diría que a fines del siglo XIX, objetivamente, hubo una interpretación de la historia que estuvo a apuntar a consolidar un Estado nacional, consolidar una nación donde todavía en realidad no había ese sentimiento. Creo que hoy tiene mucho más que ver con la ideología y con el presente. Vos fíjate, y tiene que ver mucho con la justificación de la decadencia argentina de hoy. Vos fíjate que el otro día me decía un empresario, ¿no es cierto? Dice, ¿qué vamos a festejar? 200 años de corrupción permanente. Porque esto empieza con Juan José Paso. Bueno, mucho más atrás, ¿no es cierto? Entonces decía, pará, momentito, ¿no es cierto?
La corrupción, cuando uno estudia cualquier historia, cualquier país, siempre ha habido, ¿no es cierto?, una corrupción. Pero eso no quiere decir que siempre fue todo igual. Porque en última instancia esa interpretación de la historia, que está un poco, yo diría, desmitificadora, lo que está apuntando está esto, decir, mira, no te quejes con lo que tenés hoy, porque más o menos siempre fue igual. No sé si... No te quejes con lo que tenés hoy, porque más o menos siempre fue igual. O en todo caso, lo que hoy tenés es mejor de lo que tenías en el pasado. Este es el modelo. No sé si vos me decís. Entonces, claro, está instrumentada, ¿no es cierto? Toma 1910. 1910 fue una ficción, fue un golpe de suerte con el precio de los commodities. No sé si, viste, había un enorme... No sé, ¿vos qué es lo que estás buscando en este momento con esa interpretación? Mira, siempre fue todo lo mismo, siempre hubo corrupción, siempre se robó, con lo cual de lo que tenés hoy no te quejes porque eso hubo siempre. Y a lo mejor todavía estamos. Entonces, cuidado, ¿no es cierto?, con este punto. Estás imponiendo, vuelvo al punto, estás imponiendo tu interpretación de la historia, como objetivamente se impuso en el siglo XIX, con un objetivo que tenía que ser la creación de un Estado y un sentimiento nacional. Esa interpretación de la historia parte, en mi opinión, de un error muy, muy fuerte, que es analizar el pasado con los valores del presente. Yo siempre, cuando discuto con los historiadores que tienen esa tendencia, digo, mira, a ver, la esclavitud para mí es el peor de los pecados sociales. El hombre se apropia del cuerpo, no solamente del trabajo, del Podemos cuerpo. Discutirlo, pero no en este programa. Son 5.000 años que la institución, que en realidad, desde que hay historia de esclavitud, hasta comienzo del siglo XIX. Yo algunos dicen, no, dicen, por ejemplo, es cierto, decir, Moreno, Castelli, eran revolucionarios sociales, ¿no es cierto? Eran revolucionarios sociales, ¿no es cierto?, querían liberar todo. Pero tenían esclavos. Bueno, yo siempre digo, todos los próceres de la independencia eran dueños de esclavos. Un esclavo, 2 esclavos. ¿Por qué? Porque el servicio doméstico de la época eran solo los esclavos, en este ámbito. Podemos condenar a un Moreno, a un Castelli, a un Belgrano, a un San Martín por haber sido dueño de esclavos. Bueno, con la visión de hoy lo vamos a condenar como el peor de los pecados sociales. Sin embargo, cuando vos mirás la esclavitud, nos guste o no nos guste, estuvo durante 5.000 años, en esa época, vos fijate, ni la Revolución Francesa, la Revolución Americana, cuestionó la esclavitud. Ninguna religión cuestionó la esclavitud, no solamente las religiones cristianas o monoteístas como la musulmana o la judía, tampoco ninguna religiones asiáticas politeístas lo cuestionaron. Entonces, cuidado, que esa interpretación de la historia también está partiendo de un error casi diría de enfoque académico, que es analizar el pasado con los valores actuales del presente. Y lo más importante para juzgar un proceso histórico es analizarlo con los valores de ese momento histórico. Bueno, para cerrar el capítulo de la esclavitud, uno siempre se ha sorprendido de que finalmente los hombres que mejor explotaron el tema de la esclavitud fueron los ingleses. Y los ingleses también fueron los que hicieron una causa por el fin de la esclavitud. Mirá, quizá el pueblo que más lo hizo, ¿no? Pero escúchame, cuando vos vas, bueno, si fue el pueblo que más lo hizo, creo que eso lo podríamos discutir históricamente. También, pero bueno, tampoco fue el que más se benefició. Históricamente. Lo que sí yo te diría que paradójicamente, en un determinado momento de la historia, se considera la esclavitud un gran avance social. Porque al prisionero, en lugar de matarlo, claro, se lo dejaba vivo para utilizarlo económicamente. Es decir, vos fíjate lo que es la mentalidad en un determinado momento. Hay época no. Cuando uno toma, ¿no es cierto?, ya pensadores del siglo II, III antes de Cristo, que decían, bueno, pero la esclavitud termina siendo un gran avance social. Porque antes al enemigo derrotado se lo mataba. Ahora el enemigo derrotado se lo mantiene vivo. No sé si esto, para los parámetros de hoy son absolutamente... Yo siempre digo, la democracia ateniense, el origen de la democracia, tenía 7 esclavos por cada votante. En un sistema donde había 7 esclavos por cada persona que votaba en esa democracia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Eso, escuchame, para mí, insisto, la esclavitud es el peor de los pecados sociales, opinión mía. Pero lo que tengo que reconocer es que hasta comienzo del siglo XIX fue un sistema que en todas las culturas, todas las religiones, desde que hay historia, funcionaba como una base, ¿no es cierto?, de la economía. Nos escapamos un poco, cuando yo te traje al programa era para que pudiéramos definir los 10 hechos más importantes de estos 200 años a favor de la Argentina y los 10 hechos, digamos, que fueron contrarios a la Argentina. ¿Vos tenés un cuadro sobre eso? Bueno, empecemos a revisar. Primero, la creación del virreinato en 1776, 34 años antes de 1810. Pero sin la creación del virreinato no existiría lo que es hoy la República Argentina.